Perfecto. Ujú, ujú. Bien. ¿Se ve, no? La pantallita. Sí, ¿no? Bien. Entonces, el primer tema que tienen ahí en la guía, si ustedes la observan a la guía, no la tengo a mano porque la tengo en la compu, es el conjunto de números naturales. Vamos a dar como una definición en forma general de los conjuntos de números naturales. Se tiene, por ejemplo, que el conjunto de los números naturales, nosotros lo empleamos para contar. El uno, el 2, el 3, el 4, por ejemplo, y así hasta el infinito van a constituir lo que nosotros conocemos como números naturales o enteros positivos. Y lo simbolizamos con la letra n mayúscula y lo podemos escribir en notación como un conjunto. Este, Acá yo coloqué n igual a, abrir las llaves, 1, 2, 3, 4. Y estos puntitos significan que voy a ir infinitamente contando hasta el infinito. O sea que los números naturales, si nosotros observamos, tienen un punto de inicio, que en este caso el primer elemento que tenemos es el número 1, ¿sí? Y va a tender hacia el infinito, ¿sí? Hasta ahí sería la definición del conjunto de números naturales. Entonces, si los representamos en la recta numérica, vamos a tener el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y así sucesivamente hasta el infinito. ¿Sí? Bien. Con respecto a los números naturales, que sería este conjunto de números, vamos a enumerar ciertas propiedades de los números naturales y una de las propiedades con que comenzamos siempre es eh, definir que el conjunto es finito o infinito. En este caso, el conjunto de números naturales lo podemos definir como un conjunto infinito, ¿sí? Donde ya habíamos mencionado que el primer elemento era el uno y que no tenía un último elemento porque siempre hay un número posterior al uno, sería el 2, al 2 el 3 el 4 y así sucesivamente hasta el infinito. Entonces podemos decir que todo número natural tiene un sucesor. Por ejemplo, si tomamos el uno, el sucesor del uno, ¿cuál va a ser? El 2. Si tomamos el 2, el sucesor del 2, el 3. O sea que estamos diciendo que tomamos un número n que pertenece a los naturales y que cuando le sumamos 1, tenemos en síntesis el sucesor de este número natural. Lo mismo ocurre si queremos nombrar un antecesor. Si yo tomo el número 7 y le digo el antecesor de 7, o sea que le estoy restando un número, el 1, estoy restando 1, 7 menos 1, el antecesor de 7 sería 6 y el sucesor de 7 sería 8. Y acá hace una regla y hace una excepción cuando dice que todo número natural tiene un antecesor excepto el 1. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo al 1 le resto 1, me queda 0, pero 0 no lo consideramos que pertenece al conjunto del número natural. Por eso dice que excepto el 1. ¿Hasta acá se entiende? Sí, ¿verdad? Y la última característica que tenemos acá, que podemos nombrarla, es que entre dos números naturales hay un número finito de números naturales. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que n es discreto. Si nosotros tomamos dos números naturales, por ejemplo, en la recta que teníamos anteriormente, dos números naturales, ¿sí? Por ejemplo, el conjunto de números naturales entre 2 y 5, o los números que sean mayores que 2 y menores que 5, el conjunto que tenemos acá, que vendría a ser 3 y 4, es un conjunto finito, que es lo que me está diciendo la última propiedad. Entre dos números naturales hay un número finito de números naturales. Entonces decimos que ese conjunto va a ser discreto, o que n es discreto. Hasta aquí está, ¿verdad?
Este conjunto de números naturales que nosotros vamos a poder definir acá, este, tiene una característica que le vamos a nombrar, la vamos a nombrar porque después se vuelve a nombrar esta, que es la ley de cierre para la suma, donde nos dice que el conjunto o la suma de dos números naturales da como resultado otro número natural. Obviamente, si yo tomo, por ejemplo, 5 más 4 igual a 9, me está diciendo que la suma, ¿sí?, de dos números naturales me da como resultado un número natural. Acá hacemos un ejemplo cualquiera, donde tomamos, por ejemplo, 3 más 2 igual a 5, y acá decimos que también podemos decirle que el conjunto es cerrado para la suma. Se dice cerrado o se dice que cumple con la ley de cierre para la suma, ¿sí? En este caso. Bien, bien. Después tenemos que no se va a cumplir esto para la resta, para la diferencia, no se va a cumplir la ley de cierre, pero ¿por qué? Porque si nosotros tomamos el mismo ejemplo que teníamos acá, que decimos 3 menos 5, este conjunto no tiene solución en el conjunto de las naturales, porque si nombrábamos al conjunto de las naturales estaba formado por 1, 2, 3, 4, 5 y no está tomando ningún número negativo. Por lo tanto, esto no tiene solución en el conjunto de naturales. Podríamos decir este, que ahí lo que hacemos es introducir el, el nuevo concepto que serían de números, eh, introducimos un nuevo número que sería un nuevo conjunto, perdón, un nuevo conjunto que es el conjunto de los números enteros, ¿sí? Si al conjunto de números naturales nosotros le agregamos el cero y los enteros negativos, se obtiene el conjunto de los enteros. El conjunto de los enteros se lo simboliza con la letra Z, ¿sí? Y entraría acá lo que nosotros ya llamamos como en la primera parte los negativos, ¿sí? Si nosotros tomamos la recta numérica y observamos, vamos a observar el número 1, 2, 3. No es necesario en la recta que se coloque el signo más, pero sí el signo menos para diferenciar los negativos de los positivos, ¿sí? Acá está una recta tomada exageradamente cuando yo coloco más 1, más 2, ¿sí? Pero cuando yo grafico la recta, cuando hago una recta cualquiera, simplemente puedo colocar 0, 1, 2, 3, indico la flecha, para este lado de la derecha pondríamos infinito, y para la izquierda pondríamos menos infinitos, indicando que la recta sigue, ¿sí? Eh, Bien, entonces, dentro del conjunto de números enteros tenemos los enteros positivos y negativos e incluimos ya al número cero. Esto sería en forma general. También tenemos unas ciertas propiedades del conjunto de los números enteros, así como al igual de los números naturales. También podremos decir que el conjunto de números enteros es infinito y que este no tiene ni un primero ni un último elemento, o sea, va a variar desde menos infinito hasta el infinito, ¿sí? También tiene todo un número entero, tiene un antecesor y un sucesor, porque si yo tomo, por ejemplo, eh, menos 5 más 1, el sucesor va a ser menos 4 y el antecesor va a ser menos 6 en la recta numérica. Si nosotros nos paramos acá, por ejemplo, ¿ven? El 0, el sucesor de 0 es 1, sumándole 1, y el antecesor es menos 1. El sucesor de menos 4 es menos 3, perdón, y el antecesor es menos 5. Eso sería como para explicar las reglas que habíamos explicado anteriormente, porque sería z más 1, digamos, o z menos 1. Si hacemos o n que sería un número cualquiera que pertenece a los enteros, ¿sí? Y que se le puede sumar o se le puede restar, entonces vamos a decir que tiene un antecesor o un sucesor. Y como cuarta propiedad tenemos entre dos números enteros, tenemos
que hay un número finito también de números enteros. Entonces, se dice también que el conjunto Z es un conjunto discreto. Y volvemos a la misma actividad que habíamos realizado anteriormente. Si yo tomo valores intermedios entre menos 2 y 2, por ejemplo, el conjunto, sin incluir al 2 y al menos 2, el conjunto de enteros sería menos 1, que está incluyendo sería menos 1, 0 y 1. Entonces acá estaríamos diciendo que entre dos números enteros hay un número finito de números enteros. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tomaría el conjunto de 2 y 3, sin incluir al 2 y sin incluir al 3? Acá no habría ningún número entero, ¿sí? Entonces, acá en este intervalo ya entraría a lo que nosotros definimos como el otro conjunto que sigue, que es el conjunto de números racionales. El conjunto de números racionales, y fíjense que este gráfico lo que me va mostrando es los números naturales, que incluían desde el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, hasta el infinito, y los números enteros me van incluyendo los números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos infinito, ¿sí? Y acá, dentro de los números racionales, ya es como que tendría eh, los números entre lo que no podía definir hace rato, entre, por ejemplo, entre el 0 y el 1, no existe un número entero, pero sí existe un número racional, por ejemplo, un medio, ¿sí? El número racional, ¿cómo lo definimos al número racional? El número racional lo definimos como aquel que se puede expresar entre cociente de dos números enteros. Y volvemos a la misma definición que teníamos antes. Entonces, por eso es importante que sepamos las definiciones de cada uno de los conceptos, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, decimos X que pertenece al conjunto Q, que sería el conjunto de los racionales, se lo representa con una Q, si solo si X es igual a A sobre B, con A y B perteneciente a los números enteros. O sea, A o B que pertenecen al número entero, si yo hago el cociente entre estos dos, me va a dar un número racional. Pero, ¿cómo se expresa ese número racional? Ese número racional se expresa como cociente, ¿sí? Obviamente con B distinto a cero, ¿sí? Acá. Y vamos a un ejemplo cualquiera. Nosotros decimos 3, ¿a quién pertenece 3? Al número entero. 4, ¿a quién pertenece? A los números enteros. O sea, si yo hago el cociente entre 3 y 4, me queda 3 cuartos, que sería un cociente de dos números enteros. Lo mismo 5 medio, lo mismo si es negativo, 5 tercios menos un medio. Son todos cocientes de dos números enteros, obviamente con b distinto de cero, ¿sí? Hasta acá, entonces tendríamos lo que nosotros representamos o lo que nosotros conocemos como conjunto de números racionales. Y fíjense que acá ya se va armando como una parte de lo que vamos a ver después, que se llama operaciones de los conjuntos, ¿sí? Eh, Dentro de los conjuntos de números racionales tenemos las propiedades. ¿Cuáles son estas propiedades de los conjuntos de números racionales? Tenemos la primera propiedad que podemos nombrar, que Q es infinito o el conjunto de números racionales es infinito. El conjunto Q no tiene ni primero ni último elemento, lo mismo que sucedía con el anterior conjunto, ¿sí? Entre dos números racionales existen infinitos números racionales. Claro, si yo hago en la recta, por ejemplo, una intersección, ¿no es cierto?, entre dos números racionales, voy a tener infinitos números racionales. Entonces se dice que Q es denso. Fíjense, a diferencia de los números naturales o enteros, ya no tenemos acá un número finito, sino tenemos infinitos números racionales entre dos números racionales. Eso sería como tomar la recta, ¿sí? Tomar la recta, por ejemplo, decir un medio, y lo coloco dentro de la recta entre un medio
y, y 5 tercios, ¿cuántos números racionales tengo? Y tengo infinitos números racionales. Y me dice que es cerrado para la suma y la resta. O sea que si yo hago, por ejemplo, creo que lo escribí acá. Ah, no lo escribí. Bueno, cerrado me está diciendo que si yo hago, por ejemplo, 2 tercios, creo que sí lo había hecho. Sí, acá está. Acá está dentro de las propiedades, fíjense, me decía que era denso y continuo, yo coloqué acá 2 tercios más un medio, me da 7 sextos, o sea que me está diciendo que para la suma, yo la suma de dos números de dos números, este, perdón, este es irracional, la suma de dos números, perdón, acá estamos, la suma de dos números, entonces hacemos la suma de dos racionales y me tiene que dar un número racional. Si hacemos la resta, también me va a dar un número racional. Esa sería una de las propiedades que tiene. ¿Sí? Ahora, hay una diferencia entre los números que son racionales y los números que son irracionales. Habíamos dicho que los números racionales se podían presentar o representar mediante el cociente de dos números enteros. ¿Sí? Fíjense, o sea, lo podemos representar en fracción. 5 cuartos expresado a decimales sería 1,25 o viceversa, 1,25 expresado en fracción sería 5 cuartos. Entonces lo podemos definir como un número racional. Lo mismo a 0,33 o 0,3 periódico, ¿sí? Se lo puede expresar como 1 sobre 3 y acá a 8 sobre 4, bueno, 2 es racional, pero acá fíjense el número, la raíz de 2, si nosotros hacemos en la calculadora la raíz de 2, me va a dar un número infinito acá que no sigue como una norma o como un patrón, entonces se le puede denominar como irracional. La diferencia de los irracionales es que, o sea, si lo comparamos con los racionales, no lo podemos expresar en fracción. Esa sería como la definición de número irracional, ¿sí? En cambio, el racional lo podemos expresar como una fracción, ¿sí? Y después vamos a ver cómo se pasa de decimal a fracción, de fracción a decimal, que también está dentro del trabajo práctico, si lo pueden repasar, mucho mejor. Ya en el conjunto de números irracionales, este ejemplo, por ejemplo, no iba acá, este está mal, ¿sí? Este iba en el anterior, el conjunto racional. Eh, pero el conjunto de números irracionales me dice que no puede expresarse como cociente de dos números enteros. No lo miren este ejemplo. Tenemos que es un conjunto infinito también, es denso y continuo, porque está mal expresado acá, y no es cerrado para la suma y para la multiplicación. Esto sí está bien. ¿Qué quiere decir acá que no sea cerrado? Por ejemplo, que yo tengo la raíz de 5 menos la raíz de 5, que sería una resta, me queda igual a cero. O sea, no me está dando un número irracional, ni el producto, o por ejemplo, la multiplicación tampoco, no me está dando un número racional. Estaré cumpliendo la regla, digamos. No es cerrado. Eh, Después, ¿qué tenemos acá? Ah, bien. Esto, digamos, la primera parte que tenemos era solamente como repaso. La primera parte es repaso de lo que nosotros ya consideramos como eh, conceptos básicos, ¿sí? Para poder desarrollar la guía. Bueno, dentro de la guía tenemos lo que nosotros denominamos conjuntos. Si ustedes tuvieron la oportunidad de leer la guía, ahí habla de los conjuntos y lo define al conjunto. Nosotros acá podemos definir, por eso le dice que lee atentamente en el ejercicio 1, por ejemplo, les pide leer atentamente la unidad de conjuntos, ¿sí? Para denotar los conjuntos utilizaremos las letras mayúsculas, o sea, A, B, C, D o cualquier otra letra, y para especificar los elementos que pertenecen o no a los conjuntos usaremos las letras minúsculas. Eso como regla general, ¿sí? Dentro de lo que sería, por ejemplo, cuando un elemento
que pertenece al conjunto A. Simbólicamente nosotros cómo lo expresamos. A pertenece al elemento A, mayúscula, ¿no? Eh, con esto de los símbolos, por ahí, si no los recuerdan, también revéanlos a todo lo que es simbología de matemática, ¿sí? Si no pertenece al conjunto, por ejemplo, ese no pertenece al conjunto A, colocamos la misma, pero tachada, ¿sí? Esa es la simbología. ¿Cómo se lee esto, por ejemplo? Se lee si A pertenece al conjunto A, B pertenece al conjunto A, C pertenece al conjunto A y D pertenece al conjunto A, y solo A, B y C, D pertenecen al conjunto A, eso se lee de esta manera, lo podemos escribir y fíjense cómo denotamos un conjunto. Primero acá especificaba con la letra mayúscula, ¿sí? Entonces colocamos A igual y abrimos las llaves, en este caso, de A, B, C y D. ¿Por qué? Porque estábamos diciendo que A pertenecía al conjunto A, B pertenecía al conjunto A, C pertenecía al conjunto A y D pertenecía al conjunto A. Pertenece, no pertenecía. Pertenece, ¿sí? Entonces, si pertenecen todos estos elementos al conjunto A, lo podemos escribir de esta manera. Entonces, hemos definido acá y vamos a ver el conjunto A por extensión, que es denominado obviamente entre llaves y cada uno de los elementos que los componen. Ya vamos a ver qué es extensión y qué es comprensión. También esto lo podemos denotar por un diagrama que se lo conoce o una representación del diagrama de Venn, ¿sí? En el diagrama de Venn lo que hace es colocar dentro de una circunferencia, ¿sí? Por fuera coloca el conjunto con mayúscula y adentro de esta circunferencia va a colocar todos los elementos que pertenecen a ese conjunto A. En este caso tenemos A, B, C y D. Eso sería, por ejemplo, un conjunto, ¿sí? También al conjunto lo podemos definir por comprensión. Y acá, por ejemplo, di un ejemplo donde coloqué, que creo que eso está dentro de XX, es una de las primeras 4 letras del alfabeto. ¿Qué es comprensión? Definimos por comprensión un conjunto enunciando las propiedades o características que son propias de todos los elementos del conjunto. Y solamente ellos. Por ejemplo, acá nombramos, voy a nombrar varios ejemplos, ¿sí? Vamos a nombrar A, un X, sería cualquier número, que pertenece a X, tal que X pertenece a los números naturales. O sea, ¿quién eran los números naturales? Volvemos a repasar entonces. Y que X sea menor que 4, estamos dando por comprensión. ¿Qué estamos diciendo acá? Fíjense, leamos esta parte, dice, X tal que X pertenece a los números naturales. Esa X que pertenece a los números naturales, nosotros si recordamos los números naturales, nosotros vamos a decir, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta el infinito. Pero acá me está marcando y ¿quién más? Me está diciendo que los X sean menores que 4. O sea, que dentro de los números naturales yo tengo que enmarcar, ¿no es cierto? Al 1, al 2 y al 3. ¿Por qué no marco el 4? Porque no me está diciendo menor o igual que 4. Si me hubiera dicho, por ejemplo, menor o igual que 4, ahí sí entraría en mi conjunto el número 4. Eso ténganlo en cuenta también porque ya sea el mayor o igual o el menor o igual, incluye al elemento dentro de ese conjunto, ¿sí? Cuando está menor o mayor no lo va a incluir en mi conjunto, porque me está diciendo menor o me está diciendo mayor, ¿sí? Va a depender. Bien, cuando el conjunto es infinito, como el conjunto de los números naturales, puede proponerse
determinación por extensión aparente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero escribir todo el conjunto, por ejemplo, me hubiera dicho todos los x que pertenecen a los números naturales. ¿Cómo escribo? La notación sería esta, la correcta, ¿sí? Porque estoy acá indicando que se tiende al infinito. Si un conjunto no tiene elementos, decimos que está vacío. Por ejemplo, si yo le hubiera dado los x que pertenecen a los naturales y x sea menor que 0, ustedes me van a decir, bueno, pero los x menores que 0 no pertenecen a los números naturales. Entonces el conjunto sería vacío, ¿sí? No habría solución para ese ejemplo, digamos. O sea, por comprensión expresado, no tendrías por extensión, sería A igual a 0. B a vacío. Conjunto vacío, ¿sí? Bien. Eh, bueno, entonces tenemos dos formas de expresar los conjuntos. La primera forma es por extensión y la segunda forma es por comprensión. Por extensión, por la que podemos determinar el conjunto listando todos sus elementos, y por comprensión, por la que podemos determinar un conjunto identificando sus elementos mediante una propiedad en común en ellos. Volvemos a ver de nuevo otro ejemplo. Por ejemplo, expresar la notación de los conjuntos por extensión y comprensión. El conjunto de los números reales, cuyo cuadrado es igual a 1. ¿Quién va a ser el conjunto de los números naturales, cuyo cuadrado es igual a 1? Y acá vamos a hacerlo, si yo digo el 1, por ejemplo, que me sea igual a 1, o sea, ¿qué me quedaría en síntesis? Me quedaría acá, por extensión sería 1 y menos 1, porque si yo digo 1 elevado al cuadrado es igual a 1, y menos 1 elevado al cuadrado también es igual a 1. Entonces, el conjunto, pero ¿de quién sería? De los números reales. Entonces, si yo tengo que expresarlo por compresión, me queda x, tal que x pertenece a los reales, o x que pertenece a los reales, tal que x al cuadrado sea igual a 1, me queda expresado por comprensión. ¿Sí? Bien. Entonces, a ver, veamos el conjunto de los, otro ejemplo, el conjunto de los números naturales. Y acá nos expresa que sean menores que 7 y mayores que 3. Bueno, me queda menores que 7 y mayores que 3. Acá está expresado por compresión y por extensión también. ¿Quiénes son? Si nosotros lo graficaríamos a esto, me quedaría 3, 4, 5, 6 y 7, pero no me está incluyendo el 3. Entonces, entre el número 3 y el número 7, ¿a quién tengo? Al 4, al 5 y al 6. ¿Sí? Entonces, este sería las dos formas de expresarlos, por comprensión y por extensión. Por ejemplo, si yo me pide un número natural entre 3 y 4, póngale que acá tengo 3 y acá tengo 4, no existe un número. Entonces acá sería vacío, ¿sí? Que sea un número natural. Ahora, si fuera un número real, sí, ahí podríamos colocar o otra sería la respuesta. No sé si se van dando cuenta de eso, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Ejercicios que son los mismos que tienen en la guía de trabajos prácticos, ¿sí? Que me pide que escriba el conjunto definido ya sea por extensión o por comprensión, ¿sí? Por ejemplo, en el primer inciso que tienen me dice que x es una vocal, entonces acá tendría que colocar, ¿sí? El conjunto A sería, ¿cuáles son las vocales? A, E, I, O y U. Entonces ya me quedaría expresado por extensión, ¿sí? Ahora, me dice, por ejemplo, todos los x que pertenecen a los enteros, tales que tenemos entre -5 y 10. ¿Quiénes van a ser?
Bueno, tendremos que mirar la gráfica. En la gráfica o en la gráfica que ustedes la pueden hacer, ¿no es cierto? A la recta numérica. Aquí tienen entre menos 5, si yo hago la gráfica, tengo menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ya no ingresa el número 10. O sea que el conjunto definido por extensión, el conjunto B, no ingresa el 5, pero sí el 4, el menos 4, el menos 3, el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Tampoco sería tomado el 10, ¿sí? Bien. Después tenemos, por ejemplo, para el conjunto C, me dice todos los X que pertenecen a naturales menores que 10. De nuevo, dentro de los naturales tenemos desde el 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y ya no nos quedaría el 10 porque me dice menores que 10. ¿Sí? Ahora, en el conjunto D, por ejemplo, me dice todos los X que pertenecen a los enteros. Acá sí, fíjense que acá me dice los X, me dice que se encuentran entre menos 5 y 5. Podemos decir entonces, o puede ser, o los X que son mayores que menos 5, mayores e igual. Y los X que son menores e iguales que 5, me está diciendo. ¿Sí? Entonces aquí sí toma al menos 5. Entonces mi conjunto D, acá si yo lo tengo que expresar por extensión, mi conjunto D sería menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 y 5 también. Ahí sí está incluido el 5. Si acá yo hubiera tenido menor nada más y no hubiera, o sea, tendría menos 5, X entre menos 5 y 5, no lo va a incluir al 5. Lo mismo que pasó acá. ¿Sí? Bien. Y después, por ejemplo, tenemos eh, otro ejemplo. Ay, acá me puse dos iguales, acá está. Hay que corregir esto. Bueno, todos los X es una letra de la palabra árbol. ¿Cuáles son las letras de la palabra árbol? La A, la R, la B, la O y la L. Entonces, eso sería el conjunto definido por extensión. No sé si está ahí más o menos. Eso es como para que vayan ustedes desarrollando la primera parte de la guía. ¿Sí? La primera parte es notación de conjuntos, operaciones entre conjuntos. También tenemos acá sobre todo lo que es la unión y la intersección en la primera parte, ¿sí? Bueno, veamos. Acá tenemos tres conjuntos, denominemos A, B, U, o el nombre que nosotros queremos, ¿sí? Y tenemos que A está conformado por el número 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y el conjunto B por 2, 4, 6, 8 y 10. Y el conjunto U por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, que el conjunto A, si nosotros queremos hacer la unión, se representa con, fíjense, con la U mayúscula, ¿sí? La unión entre A y B sería, ¿qué es la unión? A ver, la unión entre A y B sería la representación de todos los números que involucran a todos los conjuntos. Por ejemplo, 5 es un conjunto, es un elemento que pertenece a A, pero no pertenece a B. Pero si yo hago la unión, vamos a decir que se unieron estos dos conjuntos. Es como si hiciéramos, este, acá en el diagrama de Venn se lo ve mucho mejor, a ver si lo podemos ver. Intersección se lo representa con la U invertida. eh, Después tenemos la recta, a ver. Bueno, espera un segundo. Acá en representación gráfica lo vamos a ver mejor, porque acá está mal esta parte de acá. Sí.
acá está mal. Este que está acá es intersección, por eso está mal. ¿Sí? Esto sí es unión, está bien. Esto es intersección, está mal escrito acá. Así que no lo miren a esto, coloquen así. Ya lo vamos a ver acá en la representación gráfica. Bien, por ejemplo, tenemos el conjunto A, ¿sí? Que está representado por 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y el conjunto B por 2, 4, 6, 8 y 10. ¿Sí? Si yo hago la unión entre estos dos conjuntos, fíjense, me van a quedar todos los elementos que corresponden a ambos. Fíjense, B tiene el elemento 2, 4, 6, 8 y 10. Bien. A tiene el elemento 5, 7 y 9. 6, 8 y 10. 6, 8 y 10. ¿Sí? Si hacemos la unión entre A y B, y no queda otra que representar todo el conjunto, o sea, 2, 4, 6, 8, 10, 5, 7 y 9. Eso es la unión. En cambio, si hago la intersección entre A y B, la intersección serían los números que comparten tanto A como B, que en este caso es 6, 8 y 10. Porque el 2, por ejemplo, pertenece al conjunto B, pero no pertenece al conjunto A. 5 pertenece al conjunto A, pero no pertenece al conjunto B. ¿Sí? En cambio, 6 pertenece tanto al conjunto A como al conjunto B. Esa es la intersección. La intersección sería 6, 8, 10 y la unión sería todos los números que se corresponden entre ellos. 2, 4, 6, 8, 10, 5, 7 y 9. Ahí creo que en la gráfica se ve mucho mejor, digamos, lo que es la intersección y la unión. Bueno, acá me grafica el conjunto U también, que tiene el 1, el 3, el 11 y más todo esto, ¿sí? Entonces, la unión de conjuntos se expresa de esa manera, ¿sí? La unión en este caso de A y B es, ya lo dijimos, 2, 4, 5, 7, 9, acá hace 8, 16, ¿sí? O sea, todos los que están acá dentro. Bien. Volvemos de nuevo. Si yo expreso, por ejemplo, la unión de conjunto acá, ¿cómo representaría el conjunto A? ¿Quién sería el conjunto A acá? Miramos, si observo, el conjunto A sería 1, 3, 5 y 4. El conjunto B sería 8, 7, 5, 3. Si yo hago la unión entre el conjunto A y el conjunto B, la unión sería 1, 4, 5, 3, 8, 7. Y ahora, si yo hago la intersección entre A y B, la intersección sería 5, 3, que son los números que se encuentran tanto en A como en B. Eso sería, ¿como para qué? Como para que hagamos qué ejercicio. El ejercicio número 3, que me está pidiendo la unión, la intersección, la unión entre conjuntos. ¿Cuáles son los conjuntos? Los que anteriormente ya habíamos expresado. ¿Sí? Acá de nuevo hace la intersección y expresa lo que ya veníamos haciendo. ¿Sí? Y la marca con rojo acá. ¿Quién es la intersección? 6, 8, 10. ¿Sí? Bien. Hasta acá creo que hace. Bueno, la resta la vamos a ver ya para mañana. ¿Sí? Y eso sería como la primera parte.